Shalom Javerim. Hoy quiero trabajar con ustedes un tema que viene dando vueltas hace mucho tiempo y es la cábala cristiana. Encontramos en las redes sociales gente que se pone a discutir con respecto a que si la cábala se escribe con K o con C o con Q y qué significa cada una de esas cábalas. En realidad la única cábala que existe es la cábala hebrea, que se escribe con la letra Kuf. Voy a leer y explicar algunos puntos de un viejo artículo mío en donde hay muchos detalles, pero a efectos de lo que es este video, me parece que extraer algunos puntos importantes nos va a ayudar a saber de qué se trata bien este tema. Entonces, como siempre, vamos a empezar por el principio y vamos a ir lentamente llevando las diferencias y entendiendo qué es cada cosa. De esto se va a tratar este video, así que quédate hasta el final. Como siempre, déjame tus comentarios y preguntas aquí abajo. Acordate de suscribirte a mi canal Cábala Influencer y darle un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. La cábala hebrea es, y como ya sabemos, esta es una sola de sus definiciones, la lectura secreta o esotérica del Tanaj o del Antiguo Testamento. La cábala cristiana toma de la cábala hebrea grandes conceptos, grandes postulados e intenta justificar la Trinidad, el Mesías, incluso toma el árbol de la vida y le cambia completamente la dinámica relacionada con la circulación energética y las letras hebreas en función de lo que desea expresar, de lo que desea decir. En muchos casos esto fue visto como un intento evangelizador que finalmente no prosperó y terminó derivando en lo que se denomina ahora cábala hermética, que es diferente de la cábala cristiana. Entonces vamos a ver algunos puntos esenciales. Por ejemplo, el punto más reconocido de la cábala cristiana es el tarot. Es una derivación a su vez de la cábala hebrea porque contiene los 22 arquetipos o 22 letras sagradas del alfabeto hebreo o Aleph Bet, de lo cual podés ver un curso que te dejo aquí en mi página web kabalainfluencer.com. Las cartas del tarot son parte del esquema más práctico que propone la cábala cristiana para entender ciertas cosas, ciertos movimientos energéticos, comprender algunos aspectos de la psiquis y por supuesto el primero que se reconoce como tal es el tarot de Visconti. El tarot de Visconti es del año 1500 aproximadamente y parece un conjunto de símbolos extraños, en algunos casos tomados de alguna tumba egipcia, mitos y dioses griegos, letras del Aleph-Bet, como dijimos antes, en representación de lo que es el misticismo judío. Según Gershom Scholem, la cábala cristiana puede definirse como la interpretación de los textos cabalísticos en interés del cristianismo, o para ser más precisos, del catolicismo, o el uso de conceptos y metodologías cabalísticos en apoyo del dogma cristiano. Esto es cuando, por ejemplo, se intenta justificar las tríadas de las Sefirot como si fueran la Trinidad, sobre todo las más altas, Keter, Jochma y Binah, dentro de lo que podemos incluir a la Virgen, al Mesías, al Adam Kadmon, a Jesús se lo identifica con el Adam Kadmon, etc. Hubo una gran difusión literaria de los textos cabalísticos dentro del cristianismo, y esto es así porque muchos creyeron encontrar una justificación para lo que proponía específicamente el cristianismo, y de alguna manera también justificar a Platón, justificar a Pitágoras. Pero el problema que teníamos era que algunos aspectos de la fe católica chocaban con lo que proponía, obviamente, y sigue proponiendo la fe judía, con lo cual no es lo mismo la Trinidad que la unidad. Entonces hubo momentos en los que, si bien había coincidencias, rápidamente esto se abrió, se bifurcó en dos divisiones, cábala hebrea y cábala cristiana. La Iglesia rechazó de plano estas ideas,
Lo cierto es que la cábala irrumpió con vigor en los círculos de los platónicos cristianos y en general en los ambientes intelectuales renacentistas europeos. Los cabalistas cristianos comenzaron a buscar similitudes y pronto surgió la idea de que la cábala podría ser una muy buena forma de convertir judíos al cristianismo, cosa que no prosperó. Se hizo un esfuerzo para probar que el cristianismo existe en los textos judíos desde el origen. Entonces hubo que reformular los textos y hubo que escribir nuevos textos con una reinterpretación completamente diferente de lo que es la cábala original o el misticismo judío. El cristianismo intentó también imponer que es el seguidor, es decir, es lo que viene o es la consecuencia del judaísmo y también su mejora, su optimización. Entre las cosas que podemos encontrar, por ejemplo, el franciscano Arnoldo de Villanova, de 1235, decía que hay 3 letras diferentes en el tetragrama, en el Shema Meforash, Yod Hei Vav Hei, y que eso representa la Trinidad. Las 3 primeras sefirot recibieron una interpretación trinitaria, es decir, la Shejiná, o el aspecto femenino de Dios, se identificó con la Virgen María, y a Jesús se lo identificó con el Adam Kadmon. Todo grupo cerrado de 3 fue objeto de Trinidad, de explicar la Trinidad. Entonces también encontramos los 3 niveles del alma encarnada que explica el judaísmo: Nefesh, Ruach y Neshama. Sin embargo, hubieron elementos que no pasaron directamente de la cábala hebrea a la cábala cristiana, como por ejemplo el nivel de Bekut, de unión, de erotismo, que podría representarse entre lo que es Tiferet y Malhut, es decir, el aspecto masculino y el aspecto femenino de Dios. Estos son cosas que no pasaron y que están relacionadas específicamente con lo que es la unidad energética femenino-masculina, donde no hay diferencias, donde no hay división. Hay unos cuantos personajes dentro de la cábala cristiana muy importantes y quiero explicar algo y que quede bien claro. Cuando hablamos de cábala cristiana, hablamos de los cabalistas cristianos de las primeras épocas, aquellos que se denominan hoy en día hebraístas, es decir, tenían que no solo saber hebreo, sino tener una idea clarísima de las escrituras, quién era quién, además de, por supuesto, saber latín, tener un nivel intelectual y de conocimientos académicos y filosóficos, alquímicos, incluso médicos, enormes. Con lo cual, no es que la cábala cristiana sea el tarot. El tarot es una derivación práctica de la cábala cristiana, pero esencialmente tenemos personajes como los que vamos a ver ahora que eran realmente eruditos de la cábala hebrea aún siendo cristianos. Es decir, había que ponerse a estudiar cosa por cosa, tenían que saber de Torá, tenían que ir aprendiendo desde distintos textos y ver de qué manera lo podían cristianizar. Por eso voy a enumerar a algunos cabalistas cristianos, los más importantes. Hay muchos, hay cientos de distintos países, de distintas líneas que parten desde distintos lugares. Algunos lo hacen desde la alquimia, otros lo hacen desde el dogma cristiano puramente dicho, otros lo hacen desde la filosofía. Realmente el estudio de la cábala cristiana tiene una profundidad. No es para cualquiera, no lo hace cualquiera. Los libros que se escribieron y que recién ahora algunos están siendo traducidos al inglés y otros al español, recién están siendo liberados por el Vaticano, de tal manera que hay información que recién está saliendo a la luz. La especulación cristiana sobre la cábala se arraigó por primera vez en el Renacimiento florentino. Mientras Marsilio Ficino, 1433-1499, que fue sacerdote católico, filólogo, médico y filósofo renacentista italiano, que estaba protegido por Cosme de Médicis, estaba ocupado traduciendo y escribiendo comentarios sobre las obras de Platón, Plotino y Hermes Trismegisto, Giovanni Pico de la Mirandola, 1463-1494, que era su amigo, comenzó a estudiar en profundidad las obras cabalísticas,
pero las obras cabalísticas de los cabalistas hebreos, no una interpretación o una reinterpretación, sino que tenía que tener no solo el acceso, sino la suficiente conocimiento, la posibilidad de tener herramientas intelectuales como para comprender ese conocimiento. Entonces tenemos que Cosme de Médicis, que era el mecenas de Marsilio Ficino y de tantos otros cabalistas cristianos, a mí me vendría bien un mecenas, así que si querés ser mi mecenas, yo no tengo ningún problema. Y si no podés ser mi mecenas, lo que podés hacer es hacerte miembro de mi comunidad y tener más videos como estos y acceso a otros videos exclusivos. Y si no podés eso tampoco, bueno, podés dejarme tu tzedakah, que nunca está de más, y yo te voy a considerar mi mecenas igual. Bajo la supervisión y estudios de Giovanni Pico de la Mirandola, conversos como Raymond Moncada, es decir, Flavius Mitridates, este personaje lo van a escuchar varias veces, comenzaron a traducir al latín textos cabalísticos, es decir, había que traducir del hebreo al latín textos cabalísticos. Para esto hay que tener un grado de conocimiento importante. Y sí, el inicio más reconocido de la cábala cristiana se le otorga al conde Giovanni Pico de la Mirandola, que es el primer autor criado como cristiano que se sabe que leyó una cantidad impresionante de cábala judía genuina. Marca un hito en la historia de los estudios hebreos en Europa, por eso se lo denomina hebraísta o cabalista cristiano. Por supuesto, Pico, en 1486, Pico es la manera en que en la jerga de los estudiantes de cábala denominamos a Pico de la Mirandola. Publicó en Roma el fruto de sus estudios en sus famosas Conclusiones filosóficas y cabalísticas, y fue aquí donde introdujo por primera vez la cábala en la corriente principal del pensamiento renacentista. Esto es muy importante porque, digamos, hasta ese momento, dentro de lo que era la Europa renacentista, poco y nada de cábala, muy poquito, muy poquito. Pico fue quien lo introdujo con no solo sus traducciones, sino con su insistencia dentro del estudio de la cábala hebrea, que a la iglesia no le gustaba mucho, y por lo tanto, bueno, Pico fue primero arrestado, condenado, excomulgado, después fue perdonado y después fue asesinado con arsénico. Tenemos también a Johannes Reuchlin, que era un humanista católico, 1455-1522, que dedicó su De arte cabalística a desarrollar teorías sobre la cábala cristiana, siendo el seguidor más importante de Pico. Pero además, el trabajo de Pico de la Mirandola fue más desarrollado por otra persona que ustedes habrán oído nombrar muchas veces si es que leyeron las obras de Gershom Scholem, que se llama Athanasius Kircher, 1602-1680, que era un sacerdote jesuita, hermetista y erudito. Fíjense que todos los que estamos nombrando aquí son eruditos, son filósofos. No era gente mediocre que leía un poquito y ya con eso era cabalista. Sin embargo, la obra más importante que buscó insertar al cristianismo en la cábala fue Cábala Denudata de Christian Nor von Rosenroth, y esta sería la fuente para todos los eruditos posteriores. Incluso Carl Gustav Jung, el fundador de la psicología analítica, se nutre de esa obra para lo que son sus observaciones específicas de la cábala hebrea. Cábala Denudata contiene traducciones directas, o sea, al latín, de, entre otras, secciones completas del Zohar, el Pardes Rimonim de Moshe Cordovero, Sha'ar HaShamayim o las puertas del cielo y Bet Elohim de Abraham Cohen de Herrera, Sefer HaGilgulim, que es el tratado de Rabbi Haim Vital sobre la reencarnación. Fíjense que hay que poder hacer no solo semejante tipo de traducciones, sino además la obra tiene gráficos, la obra tiene explicaciones, interpretaciones de altísimo nivel.
Pero nos fuimos a cierta área de Europa. Ahora vamos a volver a España y a ver qué sucedió en España con lo que se denomina cábala cristiana. La cábala cristiana tuvo en una de sus primeras expresiones a, obviamente, los judíos conversos, y eso fue desde fines del siglo XIII hasta la expulsión en 1492. Los primeros que siempre vamos a mencionar son Abner de Burgos, 1270-1350, que fue rabino, médico, astrólogo, filósofo, judío converso, luego nombrado Alfonso de Valladolid, y Pablo de Heredia, 1400-1486, con su Epístola Secretorum, que es una traducción parcial del Zohar. No podemos dejar de mencionar al fraile franciscano Ramón Lull, 1232-1316, que fue contemporáneo de la redacción del Zohar, pero al no ser de origen hebreo, al no ser de origen judío, a la obra le falta profundidad. Esto es lo que estiman sus propios colegas cabalistas cristianos. Ramón Lull dice aquí, Ramón Lull no estaba interesado en las posibilidades de la influencia judía académica, que comenzó más tarde en el Renacimiento. Su lectura de nuevas interpretaciones de la Cábala fue únicamente por el bien del debate teológico con los judíos religiosos. Y tenemos otros autores como por ejemplo Paolo Riccio, Jacques Gaffarel, Guillermo Postel, Cornelio Agripa, de 1486-1535, que fue un gran mago del Renacimiento que viajó por toda Europa. Obviamente su obra principal de oculta filosofía. Todos estos nombres, todas estas obras que estoy mencionando, si las consiguen, ya sea en un PDF o en una traducción, son dignas de ser leídas y estudiadas. Hay muchos tratados que están relacionados con la magia natural, con la astrología, con la meditación, con los ángeles, con el ceremonial, con los nombres divinos. Muy profunda, muy interesante la cábala cristiana en general, por supuesto la cábala cristiana trabajada desde las fuentes, es decir, desde gente que sabe, desde lo que es la erudición académica, desde lo que es el conocimiento y no una lectura superficial. ¿Qué sucedió? A medida que iba pasando el tiempo, las diferentes corrientes, fueron cristianizando más la cábala, alejándose cada vez más de lo que es el origen de la cábala hebrea. Y entonces, ya llegando más adelante, pasando el Renacimiento, lo que encontramos es una herencia filosófica, una herencia académica, que recibe Christian Rosenkreuz, Robert Fladd, John Dee, que es un cabalista cristiano en la tradición de Pico. En fin, el listado de cabalistas cristianos y eruditos es enorme. Entonces, entendamos que lo que muchos toman como cábala cristiana, como algo superficial, o como que no tiene sentido, o como que no es lo genuino, ojo, hay cosas que están muy estudiadas y son muy interesantes. No es cábala hebrea, pero no deja de ser cábala, una derivación de la cábala. Pronto lo que es el ocultismo, lo secreto, el hermetismo dejó de ser respaldado por la Iglesia. Entonces la cábala hermética se terminó convirtiendo en pequeños grupos o pequeñas sociedades que la ejercían en forma secreta. Es decir, aquellos que habían comenzado como cabalistas cristianos y no podían seguir profundizando dentro de esos estudios, se armaron en sociedades, en pequeños grupos que funcionaron como sociedades, hermandades, como trabajadores de lo que se denominó después la cábala hermética. Los rosacruces y las ramas esotéricas de la masonería enseñaron filosofías religiosas, cábala y magia divina en pasos progresivos de la iniciación. Esto ya no es cábala hebrea. Ahí ya nos hemos desviado ampliamente de lo que son las fuentes originales. Sus enseñanzas esotéricas y la estructura de la sociedad secreta, de un cuerpo externo gobernado por un nivel interno restringido de adeptos, establecieron el formato para las organizaciones esotéricas modernas.
Claro, después empezamos a encontrar los desvíos, es decir, todo aquello que empieza con la intención del retorno a la unidad, es decir, de utilizar el poder psíquico o las posibilidades energéticas para retornar a lo que es el uno. Bueno, fue pervertido, mal usado y el trabajo se centró en muchos casos en lo que es la fragmentación, la separación, formando o generando lo que es la magia negra. De esto voy a hacer un breve comentario. Nosotros no enseñamos ninguna cosa que tenga que ver ni con la magia negra ni nada por el estilo. Gershom Scholem, a medida que observaba estos fenómenos, explicaba y dice literalmente: a esta categoría de la máxima charlatanería pertenecen los numerosos y leídos libros de Eliphas Levi, en realidad Alphonse Louis Constant, de 1810-1875, Papus o Gerard Encausse, de 1868 a 1916, o Frater Perdurabo, Aleister Crowley, un reconocido mago negro, de 1875 a 1946, todos los cuales tenían un conocimiento ínfimo de la cábala, lo que no les impedía recurrir libremente a su imaginación. Tenemos sí que tener cuidado cuando leemos autores. Por eso, si lo desean, me pueden dejar un mensaje aquí abajo preguntando qué autores sí y qué autores no. No es que no puedan leer a ningún autor, aquí no censuramos a nadie, pero si se trata de trabajar no solo para la luz, sino dentro de lo que es la cábala auténtica, la cábala genuina, la cábala hebrea, vamos a seleccionar autores que no presenten ninguna clase de desvío con lo que es el objetivo final de la cábala hebrea, que es la unidad. Cuando hablamos de magia negra, estamos proponiendo un antónimo de magia blanca. Una de las definiciones de la Kabbalah, desde un punto de vista hermético o desde la Kabbalah cristiana, puede ser alta magia blanca. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna cosa que sea magia negra, ni con pervertir el equilibrio propuesto, ni con salir de la unidad, sino que nuestro trabajo va a ser en permanente retorno a la unidad. Para hacer magia negra, primero hay que conocer muy bien la magia blanca. No se accede a la magia negra así nomás. En todo caso, no tendrá que ver con Kabbalah, podrá tener que ver con otras disciplinas, otras ramas que manejan la energía desde otro punto de vista. Pero para ejercer la magia negra entendida desde la Kabbalah, primero hay que saber magia blanca, hay que poder manipular esas energías de manera adecuada y después desviar esas energías en función, por lo general, de un objetivo egoísta, de un objetivo yesódico, de un objetivo perverso. Por eso en este canal Cábala Influencer nos dedicamos únicamente a lo que es la cábala hebrea, desde fuentes originales hebreas, fuentes probadas, fuentes comprobadas. Es muy importante, insisto, en saber qué autores estamos leyendo, en particular, no solo porque sean cristianos o hebreos, sino porque hay muchos autores que son repetidores de un contenido ya masticado por otro intérprete que tiene un contenido ya masticado de otro intérprete anterior, y entonces ahí es cuando el significado de la Kabbalah hebrea y cristiana también se pierde totalmente. Va a ser muy importante que vos puedas hacer tu propia síntesis, que vos leas el texto bíblico o un texto cabalístico e intentes hacer tu propia exégesis, a ver qué te pasa a ti. No que leas o que repitas lo que otro dijo y lo que otro interpretó, que no está mal tampoco tener esa idea, tener ese conocimiento, porque siempre hay alguien que sabe más que nosotros, pero eso no significa que tú te quedes únicamente con ese contenido ya masticado, ya estudiado. La idea es que lo estudies tú, la idea es que tú seas un Talmid Jajam. Y tú puedes ser un Talmid Jajam o un estudiante avanzado, un estudiante sabio dentro de la cábala hebrea o dentro de la cábala cristiana o dentro de cualquier otra disciplina espiritual.
Si volvemos a lo que mencionábamos antes, precisamente para trabajar desde un lugar serio de la cábala cristiana, primero hay que tener conocimientos de la cábala hebrea. Lo mismo corresponde a la cábala hermética, aunque la cábala hermética ya es una interpretación de la cábala cristiana, que es a su vez una interpretación de la cábala hebrea. Con lo cual, bueno, como dijimos antes, como que se desvía el contenido o la fuerza energética del trabajo propuesto por la cábala original. Espero que este video haya aclarado tus dudas. Si te quedaron preguntas, sabes que me las puedes dejar aquí abajo sin ningún problema. Acordate que soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal Cábala Influencer o hacete miembro de mi comunidad. Dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos y nos vemos en el camino. Shalom.